Jornada de día viernes, 7:09. Comenzamos a revisar lo más importante de la semana con Bea Pud, como siempre, aquí en el estudio. Bienvenida, buen día. Muchas gracias, buen día. Habemos papa. Habemos, salió humo blanco. Salió humo blanco. Estaba la sensación, Ramón, de que iba a ser ayer. No sé si tú hiciste apuesta, ¿alcanzaste? Sí, yo apostaba, pero que no era a la cuarta, sino que a la quinta votación. A la quinta votación. Sí. ¿Y algún nombre en particular? Sí, y no le apunté para nada. A ver, ¿cuál era tu? Yo creo que era el cardenal Zuppi. Ah, mira. Apostaba. Ya, Por bueno, él. algunos decían que era Pietro Parolin, Sí. pero... Es que era el que sonaba más fuerte. Claro, el favorito. De los más conocidos, igual que el cardenal Tagle, filipino. El Eso era- húngaro. Ya yendo a los más mundanos y no a los más divinos, ¿no? Eran Claro. los que menos pagaban en la apuesta porque eran los favoritos. Sí. Que todo hoy día se vuelve también terrenal, aunque lo más divino sea. Y al final, el Papa electo, al menos en ese ámbito, quien le apuntó en una casa de apuesta ganó mucho. Porque Claro. pagaba no sé cuántas veces. En serio. En fin. Mira, bueno, finalmente Habemos Papa, salió humo blanco y es Robert Francis Prevost, el primer papa estadounidense que lleva el nombre de León XIV, haciendo referencia a León XIII, uno de los pontífices más influyentes de la historia moderna por su firme compromiso con los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum. Ahora, este cardenal de 69 años, bueno, muy cercano al Papa Francisco, amigo del Papa Francisco, de hecho se espera que sea de alguna manera su continuador, también posee nacionalidad peruana. Vivió muchos años en Perú, Muchos años. fue misionero. Y de hecho le dicen el yanqui latino, El chanqui latino. el yanqui latino. Y quizás lo más claro de su cercanía con Perú es que mientras en Chiclayo celebraban, así con fiesta, no pasaba lo mismo en Estados Unidos. Aunque el presidente de los Estados Unidos sí de inmediato subió una comunicación a través de sus redes sociales, Dijo que era un honor. que era un honor y que además era el primer papa americano, lo que llevó a que de inmediato comenzaran algunas recriminaciones. Es que no es el primer diciéndole- papa americano. Porque no es que lo que pasa es que los gringos Sí, dicen se- que América, ¿no? América, pero Y bueno, El segundo papa. el segundo papa americano. Americano. Si nosotros también estamos en América. por decir Trump. Exactamente, tal cual. O ustedes también están en América. Bueno, mejor y de dicho. hecho lo que llamó la atención, Ramón, es que, porque él, el Papa León XIV, no habló en inglés, Sí. habló en italiano y en español. Sí. Por eso de hecho muchas personas conocedoras, ¿cierto?, de la Iglesia Católica dicen que es más peruano que norteamericano. Bueno, y de hecho en el discurso dedicó unas palabras a su querido pueblo de Chiclayo, que queda a 750 kilómetros al norte de Lima. Y la presidenta del Perú también salió a hablar, dijo que él es peruano por elección y convicción, eligió ser uno de nosotros, vivir entre nosotros y llevar en su corazón la fe y la cultura y los sueños de este país, dijo la presidenta de Perú. Ahora, hay varios datitos, así como de él. Es licenciado en matemáticas, amante del tenis, con un revés sólido, decían algunos. Le gustan mucho los tamales peruanos. Escuchaba una entrevista que hiciste tú ayer que decían que era bueno para el diente. Sí, así lo dicen que le gustaba la comida. Le gustaba la comida ¿A quién peruana. no le ¿A gusta quién la no? comida peruana? Por supuesto. O sea, de, Tal lo, cual. de lo más terrenal que pueda haber Sí. Ahora, y de lo más asertivo que pueda haber. tal cual, es verdad. Ahora, llamó sí mucho la atención que fuera un papa estadounidense. Porque Sí. lo que siempre se ha comentado y es que, claro, era difícil que saliera un papa norteamericano por la hegemonía que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Es como que nunca la Iglesia al menos no había querido, según lo que he visto, he leído en los últimos días, como no había querido que la Iglesia también, la Iglesia Católica estuviera al mando de un norteamericano por esa situación. Pero Para que se vea como una tipo concentración del poder mundial. Exactamente. Tanto en lo económico, político y también en lo religioso. sí, pero al parecer, por su postura más reformista, por la línea que buscaría seguir,
León XIV es más opositor que Trump, que de su misma línea. Es que hay muchas lecturas. Hay muchas lecturas, hay que ver. Hay muchas lecturas Bueno, y hay que ver después cómo se llevan y todo aquello. tal Esas señales va a cual. haber que leerlas muy bien, porque de pronto siempre la Iglesia Católica, y tal vez esa es la clave, por mantenerse vigente con más o menos presencia en el mundo, pero teniendo más de 2000 años de existencia, por algo será. Y porque de alguna manera se interpreta con sus líderes mundiales a los tiempos y son protagonistas de los tiempos y siguen siendo actuales en esa materia. Y hoy, cuando Estados Unidos es disruptivo desde el punto de vista de no tener diálogo, aparece un papa norteamericano que lo primero que hace es llamar al diálogo. Sí, sí, tal cual, llamar al diálogo, a la unidad, a la justicia, a la inclusión. En su primer discurso, ayudadnos a construir puentes, le pidió a los más de 45.000 fieles que estaban en la Plaza San Pedro y que estaban obviamente emocionados. Ahora tuvo su primera misa. Ayer cenó con los otros 132 cardenales que votaron en estas 4 votaciones del cónclave. Y en su primera misa dijo que espera ser un fiel administrador para toda la Iglesia. Ahora, detalles, Ramón, sobre, por ejemplo, a ver, que responda quizás sobre su línea, sobre sus posturas en temas que son controversiales para la Iglesia, podríamos recién saber el día lunes, porque va a tener un encuentro importante con la prensa que cubre generalmente el Vaticano. Y ahí, por ejemplo, podríamos saber su opinión sobre la política migratoria de Trump. Se ha dicho que él es bien crítico de la política migratoria, de varios temas importantes, por supuesto, y ojo, no solamente celebraban en Perú, también celebraban en el Colegio San Agustín de Ñuñoa. ¿Viste que vino al colegio? Sí. Y se sacó fotos que estaban, de hecho, en el anuario, como una visita muy importante. Esto cuando vino como prior general, que es el superior máximo de los agustinos. Estaban felices. Bueno, porque además sí, es el primer agustino que es nombrado papa, así es que tienen razones para celebrar. Sí, pues. A todo esto, viste que apenas se conoció la noticia de que León XIV es el nuevo papa, salió información de críticas por que lo apuntan como eventual encubridor de delitos, abusos sexuales cometidos por sacerdotes tanto en Perú como en Chicago. Es que eso, de hecho, ocurrió así, en el momento en que estalló también el escándalo en Perú. Sin embargo, investigadores y personas que llevaron adelante, incluso también estas denuncias, en su momento, ya antes de esto, retrocedieron en aquello, claro, y señalaron precisamente lo contrario. Hay varias declaraciones de personas involucradas en estos temas, en las denuncias, que luego descartaban esas mismas acusaciones. O sea, una cuestión que ya fue vista en Perú. Y de hecho yo ayer entrevistaba al ex jefe de prensa, sí, de la Conferencia Episcopal de Perú, y él decía todo lo contrario, señalando que los alentaba mucho la materia, y el hecho de que él hubiese sido elegido papa, porque piensan en Perú que, o al menos esa es la esperanza que tienen, de que esos casos y esas denuncias pudiesen incluso tener incluso una mejor resolución y reparación para las víctimas, dado cuenta de que él mismo recogió los testimonios de las personas, de los denunciantes en su momento en Perú. Así, algo muy similar a lo que nos ocurrió en Chile. Y de hecho, para finalizar ese punto, el propio Papa Francisco terminó tomando una decisión, claro, de disolver una organización religiosa, el Sodalicio, que precisamente está en el centro de las acusaciones por decenas de casos de abusos. Tal cual, exactamente. Así es que se espera que tenga una continuidad, será una señal. Y si conoce la Iglesia Católica Peruana, se verá con mucha atención a aquello que es lo que haga. ¿Irá a Perú? ¿Viajará a Perú? Porque viste que el Papa Francisco no fue nunca a Argentina. Sí. ¿Irá a Perú? Y si va a Perú, ¿pasará por Chile? Ah, pues si está al lado, tiene que venir. Tiene que venir, ¿cómo no va a venir? ¿Viajará a Estados Unidos? Al menos Donald Trump dijo que esperaba reunirse con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que a todas esas sí. Sí.
Sí, todas las anteriores. Todas las anteriores. Pero bueno, habemos papas y habemos más noticias también. ¿Qué más? Lamentablemente, Ramón, y esto ya es una situación, por supuesto, a la que también estuvimos atentos mientras ocurría la elección del Papa en Roma, después de 20 horas y 21 minutos, sin que se conociera la ubicación de una avioneta privada que volaba desde Santiago a Arica. Finalmente, no hay sobrevivientes, lo dio a conocer el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien confirmó la muerte de todos los pasajeros. Entre ellos estaba José Luis Torres Espinosa, empresario de Arica y paciente que regresaba a su ciudad tras un tratamiento médico por un accidente cerebrovascular. Probablemente hoy día ya sean, por supuesto, las misas de despedida, y vamos a estar atentos también a eso. Era muy difícil que difícil. hubiese otro desenlace después de haber conocido en las condiciones que había ocurrido. Ahora, la investigación tendrá que determinar qué fue lo que ocurrió. La causa, sí. Si fue el mal tiempo, si fue una falla mecánica. Y de hecho fue muy difícil poder llegar a la aeronave, justamente por las condiciones del terreno, pero también las condiciones climáticas. Sin duda una noticia lamentable y bueno, que va a seguir desarrollándose en las próximas horas. Vamos a cambiar de tema porque el presidente Boric inicia este viernes, Ramón, una nueva gira internacional a Asia que se va a extender hasta el 15 de mayo, hasta el jueves. Ahora, va a visitar Japón, va a visitar China y tal como tú decías en la introducción de Mesa Central, va a ser una gira, entiendo que es su segunda visita al gigante asiático. Va a ser una visita clave, no solo por la guerra comercial, sino que también por los distintos roces que ha habido por parte de empresas chinas o con capitales chinos con el gobierno chileno. De hecho, la última polémica, por decirlo así, es el desistimiento por parte de dos empresas chinas, que fue calificado como un golpe, ¿cierto?, a la Estrategia Nacional del Litio. Pero ¿qué pasó? Ayer tuvo un vuelco, pero gigante el caso, porque a través de un comunicado, la Embajada de China en Chile aseguró que BYD y Tsingshan mantendrán las inversiones en el país y dice que van a estar a disposición, que se encuentran en disposición al diálogo con autoridades chilenas. El tema es que sale este comunicado, pero contradice completamente las versiones que habían entregado tanto el gobierno y también se suma al hecho de que estas plantas que debían estar funcionando desde mayo no han iniciado ni siquiera su construcción. Sí, y como que lo primero que señalas tú, ¿no? Y como que había un reconocimiento de las mismas autoridades de ministros que salieron a responder como dando por hecho que eso era así. Dando por hecho, porque decía, por ejemplo, decía Mario Marcel el tema del compromiso, como que no se había cumplido el compromiso. Claro. Y por lo tanto, claro, varias reacciones por parte del gobierno, como algo que no salió a desmentir la noticia. Claro, no salió a desmentir, sino más que nada a explicar. Claro. Y a contextualizar, lo que daba pie a que entonces sí, eso era iba en ese sentido. Ahora, leyendo bien lo que dice el comunicado, dice que no se han ido, que no han terminado y que están dispuestos a conversar, como diciendo, todavía no nos vamos, pero no... Depende cómo quieras leerlo, pero nos podríamos ir también. Nos podríamos ir también, exactamente. Y por eso va a ser es bien dura igual esa postura que han tenido la embajada, por ejemplo también en el caso de Rulcahue, ¿te acuerdas? Donde criticó el hecho, digamos, las dificultades de la central también para poder operar, ¿cierto? Y cómo se tenían que entregar las condiciones y cuidar también a las empresas chinas. Mira, va a ser sin duda quizás un tema muy importante en la gira del presidente Boric. Ahora, a esta polémica se suma el anuncio, esta polémica generó críticas contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. De hecho, parlamentarios oficialistas han pedido incluso que se revise su continuidad en el cargo. Pero hay otra polémica que tiene que ver con el anuncio de la pesquera Pacific Blue de cerrar sus operaciones
a partir del 1 de enero del 2026, pesquera que asegura cerca de 800 puestos de trabajo, según decía el propio gerente general. Bueno, eso ha generado más bien también críticas a Nicolás Grau, el ministro de Economía, que está encargado, ¿cierto?, de la recuperación, el fortalecimiento de la región del Biobío, porque todo esto es la región del Biobío. De hecho, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, del PS, dijo que querían declarar persona non grata al ministro de Economía por esta situación que se produce además luego de que en el Congreso se aprobara, en el marco de la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero, se aprobara que la distribución de la merluza quedaba en 48% la cuota de la pesca industrial, es decir, que se entrega una mayor cuota a los pescadores artesanales. O sea, y eso ha sido una larga discusión en el Congreso con diferencias claramente en ambas cámaras. Tal cual. Y de hecho, bueno, lo que decía el ministro Grau es una votación de los parlamentarios. Eso, como que, claro. dejándolo en la sede que corresponde. Claro. Pero bueno, vamos. Que también es interpretable aquello, porque uno, o los grupos de presión, unos u otros, pueden decir, sí, correcto, sí es una legislación, pero bueno, por eso el gobierno puede hacer su presión a través de los parlamentarios y la representación que tiene. Tal cual, ya. Y hoy día vamos a conocer el final de las audiencias en la Corte Suprema, donde se discute la petición del Frente Amplio y el Partido Comunista para remover al fiscal Patricio Cooper, quien lidera el caso Sierra Bella, pero también el caso Procultura, Ramón, que sin duda ha dado que hablar esta semana. Y ha dado que hablar porque CIPER reveló ayer que la PDI tenía grabada una conversación de Josefina Uneus, esposa de Alberto Larraín, que es imputado en el caso Procultura, y quien también, según dijo la propia vocera de gobierno, Aysén Echeverría, aquí en Mesa Central, es conocido públicamente que es la psiquiatra del presidente Boric, y por lo tanto ha sido un temazo el hecho de que se grabara esta conversación a través de un pinchazo, ¿cierto?, de Josefina Uneus. Fue consultado varias veces Cooper ayer por este tema, no habló al respecto. Todo esto mientras se ve el tema de su remoción en la Suprema. Y bueno, va sin duda a ser, va a seguir siendo uno de los temas de la semana y quizás de las próximas horas. Yo creo que ese tema está difícil de que se apague. Está difícil. Todo parece indicar de que solamente esa polémica va a aumentar, ¿ah? Sí, decía de hecho Aysén Echeverría ayer que no ha existido ninguna notificación al presidente que nos permita suponer que tenga algún papel en esta causa. ¿Y por qué se hace tan importante también el hecho de que tengan grabada esta conversación? Bueno, desde el oficialismo decían que, ojo, podría ser una conversación paciente-doctor, o sea, podría ser, pero también porque hay que recordar que el fiscal Cooper intentó pinchar, ¿cierto? O pidió la autorización para pinchar el teléfono al presidente, no se le otorgó. Y por lo tanto también ahí hay un debate. Es que ahí uno debiera comprender entonces que la fiscalía lo que hizo fue entonces pinchar el teléfono de la esposa del principal investigado. Eso es lo que sí. Y a raíz de que uno de los tantos teléfonos. Uno de los tantos teléfonos. Y que entonces ahí sí el tribunal le habría dado autorización. Y como tiene contacto con el presidente de la República, bueno, sería información residual, por decirlo de alguna manera. Pero la pregunta es si está incorporado o no está incorporado en la investigación, y ahí se mezclan las cosas. Exactamente. No, bueno, sí, sí está complicado. Y vamos a ver qué es lo que pasa con los alegatos finales, porque hoy día se cierran las audiencias, pero se tienen que fijar los últimos alegatos y luego vamos a conocer la decisión de la Corte Suprema. Oye, y para finalizar, ¿ya? Bien cortito, así como un resumen express de los debates que marcaron la semana. Dale. La relación de pareja de Carolina Toa y Mario Marcel, que dejó un instructivo del gobierno para la presidencia en la carrera presidencial. La Comisión por la Paz y el Entendimiento, que entregó este informe al presidente Boric, que fue completamente con opiniones divididas y que incluso metió a la carrera presidencial las reglas de uso de la fuerza. Proyecto que el gobierno le quitó la urgencia por las críticas de parlamentarios oficialistas. Pero que debiera votarse esta otra semana en todo caso. Se vota el lunes. Ya, ok. Y
la acusación constitucional en contra del delegado presidencial Gonzalo Durán, que de hecho, viste que hay alcaldes de Chile Vamos que de hecho tienen un rol en el comando de Belín Matei, que han dado gestos más bien a favor de Gonzalo Durán, lo que ha generado críticas del Partido Nacional Libertario, del Partido Social Cristiano. Hay división en la oposición frente a ese tema. Pero esos fueron los principales debates que marcaron tanto en La Moneda como en el Congreso. Acusación constitucional que viene siendo, ya perdí la cuenta, van como 8, ¿no? Como 8, esta entiendo que son... No sé si esta es la 8 o la 9. 8, sí. Ya me perdí. Ya. Yo también. Al caso da igual, porque se van sumando y sumando. Sí. Bueno, veremos cómo se resuelven muchos de estos temas que están pendientes durante la semana que vamos a iniciar. Ya, Bea, que Buen estés fin muy de bien, semana. que tengas un buen día y un buen fin de semana. Igualmente para todos.